burlarse o hacer, digamos, como una rutina alrededor de la chica de Andrés Carneres que se quemó y que se incendió por completo en un 80% de su cuerpo. ¿Te parece qué piensas sobre ese tipo de rutinas, digamos? Es una delgadísima línea complejísima de definir. Yo tengo ahí como que clara la postura, que se resume en: la comedia se hizo para derribar, no para pisotear. Hola, hace unas semanas aparecí en mi canal de Instagram hablando de unos libros que había comprado. El primero de ellos es este, Del Raya a la Rutina, de Gonzalo Valderrama. Me propuse, después de terminar de leer los libros, tratar de contactar a los autores para entender no solamente qué los llevó a escribir esta historia, sino cuál fue el proceso creativo y las ideas más importantes que están condensadas en sus obras. Disfruten de esa charla que tuve con mi gran amigo Gonzalo Valderrama. Que el motivo que hace que la gente honestamente haga esta vuelta desde que el género existe en el mundo es desahogo personal. O sea, hay algo que no me cuadra de la realidad, el famoso malestar en la cultura del que hablaba Sigmund Freud, para ponernos ahí intelectuales, que es lo que hace que uno como que necesite decir una joda para que lo escuchen, porque si uno se la traga se intoxica. Y la gente que hace eso, hágalo bien, mal o regular, es la que para mí merece ser parte de este ejército. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. O sea, si no les gusta lo que va a pasar esta noche, me importa un... Bueno, ¿qué número del libro en concreto es Del Raya a la Rutina, de todo lo que has publicado? ¿Este es el número qué? El número 2 de los que he publicado. He escrito un montón de basura publicable y no publicable a nivel editorial masivo, pero el segundo libro redactado con intenciones de ser difundido de manera formal, este es el número 2. ¿Y qué te motivó a escribirlo? Pues no fue una iniciativa propia directamente, fue más bien una puerta que se abrió en el camino de manera intempestiva que hizo que terminara siendo publicado, ya que a mí la verdad me daba pereza sentarme a escribir un libro al respecto. ¿Por qué? Por todo lo que ello implica a nivel de lo dispendioso que es, y en parte por mi sentimiento fatalista de todo, pues como que ¿para qué escribo un libro que nadie va a leer? O que le interesaría solamente a la gente que haría en mi taller, y pues que no sería retribuible. Hasta que en la ecuación entró un alumno mío, que no sé si lo conoces tú, de pronto indirectamente, que es el esposo de Pilar Quintana, Eduardo Talora. Sí, claro. Que, pues sé quién es Pilar Quintana, y también en algún momento conocí al esposo. Entonces Eduardo terminó siendo amigo mío, porque él es el papá del mejor amigo de Miguel, mi hijo mayor, y he entrado mucho en fraternidad con ellos, y sobre todo con Eduardo, ahí como por solidaridad de género y de situación de padre maduro, que tuvo hijo ya después de los 40, en fin. Y él terminó siendo alumno de mi taller. Algún día decidió hacer el taller conmigo por experimentación, y en medio de ese proceso de hacer el taller, él me dijo que si yo no había escrito nunca un texto donde yo compendiara lo mío, él trabaja en el mundo editorial también, es profesor de literatura, y yo como que venía cuajando esa idea. Probablemente un día me dio por escribir un capítulo o sea, un texto formal donde yo explicaba de manera técnica cómo se estructuran los beats de stand-up comedy y las rutinas de stand-up comedy, pero para mis talleres, para los alumnos míos que a veces se quedaban colgados y que nunca escuchaban esa carreta, en fin. Fue un texto que hice de 14 páginas para el taller. Yo le pasé ese texto a Eduardo y dijo: oiga, eso está maravillosamente escrito y queda clarísimo acá el asunto de la estructura. ¿Qué tal si hace el resto del libro? Donde se explique todo el asunto que nos dictan en el taller. Y yo dije: bueno, está bien. Voy a sentarme a hacer la vuelta. Y dijo: porque es que tengo un contacto en Planeta, que es amiga mía y tacatán, y yo puedo ahí hacerle el cruce. Me concretó una cita con ella. Ella escuchó la idea, leyó el capítulo y dijo: me encanta, hágase 350 páginas más. Y ahí está. ¿Cuánto tiempo te demoraste escribiendo? 2 años, aprox. 2 años, pues en puchitos de a 2 horas diarias entre 4 y 6 de la mañana, antes de que se despertara Tomás, porque una vez se despiertan los niños, nada que hacer. Su merced sabe ahí eso, que una vez ellos se ponen on, bueno, siendo uno padre que los cuida, al igual que Sheila, y no hay niñera, ni jardín infantil, ni nada, entonces toca ahí pingponearnos entre ella y yo el cuidado de los niños.
Ella mucho más que yo dictando talleres, pero claramente antes de la algarabía de los niños era complejo escribir, entonces me tocaba en las madrugadas. Bueno, y yo lo leí, obviamente creo que lo supiste, estuve hablando sobre los libros que había comprado la última vez que fui a Colombia y obviamente el tuyo fue el primero, me lo acabé, Oh, excelente. sí, me lo devoré completamente. Eh, y lo que noto es como que, sí, hay una reflexión sobre el tema de cómo, digamos, de la comedia, del ejercicio de hacer, digamos, este tema de las diferencias de la comedia. Hay una revisión también histórica, hay un intento de clasificación como de qué sí, qué no, qué entra dentro del humor, qué no es stand-up comedy. Es decir, en fin, todo eso está bastante claro. Pero también yo te sentí mucho, no sé si estás de acuerdo, como reflexionando también sobre tu propia vida. ¿Tú sentiste que el Claro. libro era una especie también como de una introspección, digamos, de un hombre maduro que está en este momento de la vida y qué tal? Absolutamente. En parte, gran parte de eso tuvo que ver con la influencia de la editora que trabajó en el proceso. No fue solamente alguien que recibió los textos y listo, publiquémoslos y corrijámosle la ortografía, Ujú. sino que ella cada tanto intervenía y me pullaba y me, digamos, volcaba a ir demasiado reflexivo para que el libro fuera algo más que un instructivo de comedia y que tuviera que ver con un instructivo para la vida y de cómo utilizar el humor y la comedia como una especie de catarsis personal y de catarsis colectiva y para que de esa manera el libro como que tuviera un margen mucho más amplio de receptividad por parte del público y no se quedara en el nicho de gente que quiere ser comediante. Entonces, a través de mi ejemplo propio y de mi testimonio de vida, en paralelo a la explicación del taller, pues la gente se va dando cuenta de que la vida sin comedia sería el infierno. Yo estaría muerto hace 25 años o más. Sin duda. Y otra cosa que también me llamó mucho la atención es mirar la responsabilidad, porque también me parece que es un libro que asume el karma, para bien o para mal, acerca de lo que implica ser uno de los fundadores del movimiento en Colombia. ¿Eso te pesa o realmente lo tomas como un asunto, digamos, banal? No, pues me pesa tanto que hace 8 años me fui al Parque Nacional a tratar de quemar eso en mi cabeza y no se pudo. Entonces me tocó seguir cargando el karma, un poco de haber abierto esa compuerta al infierno por la cual se han colado un montón de personas y que invadió, digamos que los escenarios colombianos por una especie de llamado de la selva que me volcó a meterme a hacer stand-up comedy y formatear gente y reclutar almas para alimentar este ejército. Y yo como que soy de alguna manera víctima de mi propio invento o de mi propio descubrimiento. Digamos. No me la inventé, pero sí abrí la caja de Pandora y no se ha podido cerrar. Y pues nada, ahora ya un poco he asumido ese karma, como bien lo llamas, y nada, como que contemplo ahí Roma arder en medio del proceso. Sí, a mí me parece que es una responsabilidad muy bravo, sobre todo, o sea, como ser pionero en algo, ¿no? Eh, pero yo te veo un poco como el Carlos Vives, ¿no? Del stand-up comedy, o sea, esa responsabilidad que imagino que también tiene Vives de haber abierto esa puerta del famoso tropipop y de todo este tema de donde se metió un poco de gente. Pero, o el mismo Spinetta o Charlie en Argentina, ¿no? Esta gente que abrió las puertas. Lo que quiero saber también es qué piensas sobre los que se han colado y que no pertenecen, porque también hay mucha purga por ahí, me imagino yo que en tu cabeza. Mucha gente que se las da de eso, pero no tiene nada que ver con eso y vive del nombre y de la potencia de la moda. ¿Qué piensas de eso? Bueno, compleja esa pregunta ahí porque implica ahí medio acorralarme para que de nombres y ese tipo de cosas. Pero en principio también diría que sí, cronológicamente y por cosas orgánicas terminé siendo como que no el que abrió la trocha, que cronológicamente siempre lo aclaro, pues por una nariz me ganó Andrés López y luego como que yo terminé de abrir el hueco, pero comencé a reclutar gente y a formatear gente en este proceso. Pero la cosa pudo haber arrancado por otro lado, es decir, la comedia se tuvo que haber invadido a la escena nacional por algún lado y ese rayo me dio a mí y yo fui el que terminé como que empujando el tren hacia adelante
pero no lo decidí. O sea, no fue que voy a fundar una cosa que se llama así, o sea, como cuando se fundó el surrealismo o el manierismo, yo qué sé, muchos movimientos artísticos, sino que algo me volcó a hacerlo y a formatear gente en esto. Pero por otro lado, en medio de ello, pues nada, eso es un efecto bola de nieve en el cual se cruza de todo y se llena, haz de cuenta, como una bola de nieve que baja por una montaña y se lleva ramas, animales, árboles, basura, etcétera, y esa colada pues fue creciendo y pues yo no tengo derecho ni necesidad de dominarlo ni de decir esto sí, esto no. Puedo comentar sobre ello, pero para mí el dictamen definitivo de el filtro que hace que alguien sea o no sea ejecutor de esto es el público que se para al frente y es el que abuchea o aplaude a lo que diga esa persona, ¿sí? Entonces hay un montón de gente que se ha intentado colar porque es chévere, porque es cool, porque pagan, porque te da fama y fortuna o yo qué sé, pero cuando esas son las metas por las cuales lo hacen, generalmente salen descabezados en el camino y ellos se queman mismo el rabo cuando se dan cuenta de que es algo más que eso. Sé que suena un poco cool y ridículo y pero por eso justamente el libro se llama así, Del raye a la rutina, que el motivo que hace que la gente honestamente haga esta vuelta desde que el género existe en el mundo es desahogo personal. O sea, hay algo que no me cuadra de la realidad, el famoso malestar en la cultura del que hablaba Sigmund Freud, para ponernos ahí intelectuales, que es lo que hace que uno como que necesite decir una joda para que lo escuchen, porque si uno se la traga se intoxica. Y la gente que hace eso, hágalo bien, mal o regular, es la que para mí merece ser parte de este ejército. ¿Qué tanto está el porcentaje de la gente que toma el taller y que ni siquiera se lanza a una Open Mic? Yo diría que el 50%. Ahí medio haciendo un cálculo por encimita, hay gente que hace el taller como para abrirse una compuerta más en la vida y ya le cuento un caso extrañísimo y interesante que da como para novela y todo. Un alumno mío hace un mes me pidió el taller porque quería armar un grupo de gente que quería él reclutar para hacer stand-up comedy y que se autodenominaban los 4 tenores de la... venga, incluso busco el nombre exacto. 4 tenores de la prevención, ¿sí? Y eran 4 adictos a las drogas, ya de más de 50 años, que necesitan dar un testimonio de vida de su proceso con la adicción, y el man es como un líder ahí como de una rebaño de gente que quiere dar testimonio de eso sin querer sonar ahí pontificadores ni nada de eso, ni lastimeros, sino burlarse justamente de su propio karma. Comenzaron a taller conmigo y 2 en medio del proceso cayeron otra vez en desgracia y a meter bazuco. Otro como que nunca tuvo internet y uno de ellos le diagnosticaron cáncer terminal y se va a morir dentro de un mes. Wow, esto es una pero necesito ese taller antes de morirme. Sé que no me va a parar, pero quiero recibir esta mierda para hacer paz conmigo mismo y para aprender algo más antes de morirme, más de 60 años. No jodas. O sea, de ese nivel son las cosas a veces. Tremendo. Es como una película. Tal cual. Y de los clásicos a los de hoy, digamos, los clásicos estamos hablando de, pues obviamente los que vinieron inmediatamente después de López y de ti. O sea, el Spinetta, el Charlie de la comedia. Tú vendrías siendo como el Charlie, ¿no? Yo no sé en dónde me metería yo en el proceso, pero cronológicamente, entonces en ese sentido tal vez sí. Sí. Ahora, el tema tiene que ver con, te hablaba sobre los clásicos y los de ahora. ¿En qué sientes que hay diferencias entre los de la primera camada a los de la última? Básicamente, viéndolo de manera objetiva y sin juicios, en la apertura, el descaro y el frenterismo, ¿sí? O sea, la gente de ahora es mucho más abierta, mucho más alcantarillesca, mucho más agresiva, yo qué sé, pornográfica, cáustica, escatológica. Antes había un poco una especie de autocensura y autocontrol en eso, y ahora como que se desató un poco todas las riendas posibles y ahora pues en ese caos pues la gente está ahí como que corriendo en el pelotón, codeándose para ser notorios dentro de tanta gente que lo está haciendo. Entonces yo diría que el nivel de descaro y de bajeza en el sentido de lo humano profundo que hay ahí en la gente que lo hace, que generalmente son personas entre 18 y 25 años, que dentro de 10 años, si siguen ahí y no se los lleva el bazuco, van a terminar haciendo cosas interesantes cuando se casen, tengan hijos, se separen y los joda la vida. Ahí van a suceder cosas interesantes si lo siguen haciendo. Lo que yo siento con eso siempre es como la bondad tuya y sobre todo
la sutileza y lo políticamente correcto que has sido desde que te conozco. Uno de los clips de mi canal que más vistas tiene fue una vez que nos encontramos a hablar sobre una burla que hizo Juan Piz González, el personaje de Juan Piz González, a Miguel Polo Polo. Polo Polo, primo suyo, vea cómo lo hace. Polo Polo, ¿quién es Polo Polo? Un negrito ahí muy chévere, del Centro Democrático. Ah, de tu familia. Sí, de la familia, pero es muy chistoso porque cree que le vamos a dar el aval algún día de alguna vaina. Y es pobre, negro y gay, o sea, está en... Me acuerdo que nos sentamos a conversar un poco así y tú dejaste muy claro algunas cosas que hay que tener en cuenta, porque ahí había como un cortocircuito, porque era un personaje de ficción con un personaje real, una vaina un poco chiflada en términos como de explicarlo. Pero yo me refiero hoy en día a cosas tan concretas como, por decir algo, vainas que indignan fuertísimamente. Por ejemplo, burlarse o hacer, digamos, como todo una rutina alrededor de la chica de Andrés Carneres que se quemó y que se incendió por completo en un 80% de su cuerpo. ¿Te parece qué piensas sobre ese tipo de rutinas, digamos? Es una delgadísima línea complejísima de definir. Yo tengo ahí como que clara la postura, que se resume en: la comedia se hizo para derribar, no para pisotear. Es decir, yo le disparo a lo que está por encima de mí o a lo que está a mi nivel. Lo que ya está por debajo de ahí, en el sentido de desgracias de la vida, pobreza, discriminación, etcétera, yo lo dejo quietico, ¿sí? Si yo jodo en torno a la pobreza o la homosexualidad o la raza o las tragedias, me burlo de mí, ¿sí? Pero si algo está involucrado donde haya poder de por medio, me burlo del poderoso. Es decir, yo me burlaría de Andrés Carneres, yo me burlaría en el caso de un famoso caso que hubo de una chica descuartizada en Medellín, que un tipo ahí la metió en una maleta, que era una chica como medio influencer o instagramer. La gracia es burlarse del descuartizador, no de la descuartizada. Entonces da para humor negro extremo, pero para mí el humor negro extremo, juiciosamente hecho, está hecho aún así en contra del poder, ¿no? Y si yo soy parte del lado perdedor, por decirlo de alguna manera, me burlo de justamente el perder y el ser víctima de la tragedia. En vez de eso, siempre lo resumo en esta escena. 3 personas están condenadas a muerte en la época de la guillotina, están en la celda, arriba está el guillotinador descabezando gente, los que están abajo oyen las cabezas rodar y quedan 2 todavía por decapitar y el uno le dice al otro: fresco, no perdamos la cabeza por esto, ¿sí? Eso es humor negro bien hecho, porque es el que va a morir el que se burla de su propia muerte, claro. ¿sí? Distinto a jajaja, le cortaron la cabeza al lero, ¿sí? Dicho por el que está viendo a los descabezados, ¿sí? Y sobre todo, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero además, sobre todo porque, además de que la burla es hacia los que están arriba, la burla hacia los que están abajo, por ejemplo, pienso en Primo Rojas, de cómo un pobre entierra a la mamá. Sí. No hay un sujeto específico. De hecho, él se burla sobre un personaje que él le ha apodado Jerry, que es un personaje de ficción que surge de su propia creación y que representa un concepto, pero no representa a una persona. Me dio un poco duro, y eso que tú me conoces de sobra y sabes el tipo de humor que manejo, sobre todo en privado, pero me reventó muchísimo. No soy capaz, digamos, de hacerlo de esa manera tan descarnada, sobre todo de una mujer que está en cuidados intensivos y que ni siquiera puede escuchar su propia burla. Lo escuchan sus familiares que están rogando para que ella se recupere en medio de una tragedia muy dolorosa de alguien que no tenía los elementos ni las posibilidades de echar adelante, y sobre todo alguien que no le ha hecho daño a nadie. En ese sentido me conecto, o sea, yo diría que dulcemente con tu manera de ver el asunto. Y un caso quería interesante un caso interesante de Primo Rojas / Juan Piz González es que tanto Primo como Juan Piz, pese a que Juan Piz es un personaje, Primo Rojas es un casi personaje. Es un ser que evidentemente se burla de un concepto social, pero lo hace desde el sarcasmo del supuesto aristócrata que ve a los pobres como
gente despreciable, cuando él lo que en el fondo quiere es burlarse de la aristocracia que está por encima de la gente y que mira al mundo por encima del hombro. Es un doble mensaje, digamos, pues, ¿no? Hay lo criticable para Primo no es el pobre man que llora por la mamá, sino la gente que cree que es mejor porque no es pobre y no llora por su mamá, ¿sí? Absolutamente, porque y en eso también creo que lo tocaste en algún momento en el libro, y es las capas del humor, ¿no? O sea, Yes. y en esa medida es aprender también a leer lo que hay detrás. Bueno, ¿cómo te ha ido con la recepción de la gente? ¿Has estado de gira en varias ciudades, en ferias? ¿Qué sientes de la gente? ¿Cómo perciben un poco ese pulso que has hecho como del público colombiano sobre el tema de cómo están sintiendo la comedia en estos momentos, el stand-up comedy en este momento? Pues me ha ido ultra bien, más allá de que sea un libro que difunda la comedia o que haga que se reconsidere o yo qué sé, es un libro que por encima de todo es una especie de manifiesto personal de alguien que ha estado en el movimiento de stand-up comedy y en la cuentería criolla desde el 91 y que de alguna manera analiza en retrospectiva todo su proceso y a la vez, más allá de la egolatría de yo fui el pionero y miren cómo fue mi vida y yo sí soy chistoso y ustedes no, es una especie de, como de revisión paso a paso y de 3 décadas de jalarle esta vuelta, que le muestran a la gente un poco las entrañas de lo que es el oficio del comediante. Y ha servido tanto para comediantes como para gente interesada en esto, incluso para gente interesada en desrayarse de alguna manera. Y para muchos ha sido terapéutico. Literalmente conozco gente que en mi taller me dice, yo prefiero pagarle a usted que a mi terapeuta, ¿sí? Usted me dice más cosas reveladoras que mi puta terapeuta que me quita $1.000.000 mensuales. Prefiero pagarle a usted, que cobra un poco menos que un terapeuta, y es más efectivo lo que usted me dice a mí. Así yo no termine siendo buen comediante, no importa. Hay que ir subiendo la tarifa de todas maneras, ¿no? Sí, poco a poco Yo creo. se irá subiendo. Claro, la gran paradoja de esto, ya que usando humor negro también, es que la gran mayoría de gente que termina sacándole verdadero jugo al taller son chinos vaciados, ¿sí? Que no alcanzarían a pagar una gran tarifa. Entonces por eso la mantengo ahí porque es que los que no tienen plata, no sé, un man como Ibrahim Salem, que es uno de los comediantes ejemplares, alumnos míos, Sí. es un man que el tipo tuvo que vender un Nintendo o un Xbox o algo así, empeñarlo, yo qué sé, para pagar el taller y me quedó debiendo. El man estaba en la mala y se pagó con monedas y todo, pues. Y míralo hoy en día. Si yo le hubiera cobrado a ese man el quíntuple de eso, nunca tendríamos a Ibrahim Salem en el camino. Nunca lo tendríamos. O habría entrado por otro lado y habría entrado torcido y maleducado. Entonces, como que por eso, yo también como que cobro SM, según el marrano. ¿Sí? Hay Sí, gente que es un saludo a Ibrahim. psicoanalista europeo que quiere el taller conmigo, le cobro distinto al señor que trabaja en Rappi, ¿sí? Pero termina siendo comediante el de Rappi. Totalmente. Un saludo, de hecho, a Salem, que también fue alumno mío en la clase de escritura. Hay una cosa también clave en todo esto y es hacia dónde crees que va un poco el movimiento. Estos que van como generando tendencias y modas, ¿hacia dónde crees que va yendo el movimiento en Colombia? Para mí es súper impredecible, es una mata rara, es como un cactus ahí amorfo que va a que le van haciendo patas y ramas extrañísimas e impredecibles, y eso justamente es lo que para mí lo hace tan emocionante, que uno ni idea para dónde va a girar esto. En Estados Unidos hubo un man muy importante que yo menciono en el libro que se llamó Lenny Bruce, un comediante que apareció en los 50 del siglo pasado, un siglo después de que el género había arrancado. Habían pasado un montón de cosas previas a Lenny Bruce que hacían creer que la cosa iba para un lado y pronto aparece este man y cambia totalmente el rumbo del asunto y bifurca el camino y genera un cráter ahí que para mí fue el que instauró lo que la comedia es hoy en día a nivel moderno. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Es una cosa humana, es una cosa confesional, es una cosa instintiva y muy visceral. Entonces aquí no hay matemática, ¿sí? Entonces puede pasar lo que sea, así como en los, yo qué sé, órganos orgánicos, valga la redundancia, que van creciendo de manera medio arbitraria. Creo que eso mismo puede pasar acá y eso es lo que para mí lo hace tan emocionante. Y en términos de la producción literaria, ¿piensas que este libro simplemente es un primer volumen? Podría haber una derivación de esto, porque quedaron muchas cosas dentro del tintero. Literalmente me tocó quitarle 15.000 palabras. El límite eran como 80.000, ya ven, 95.000 palabras que terminaron siendo escritas. Y la editora me dijo, no, máximo 80.000, yo no sé qué va a hacer, pero quítele 15.000. O sea, ya nomás con esas 15.000 ya puede salir un mini libro.
Y puede que haya algo que mencionó Eduardo, que fue el que me conectó con la editorial, y es que dice que podría ser una startup de rutinas que nunca he hecho y que si las hiciera serían un fracaso, pero que en el libro puede que funcionen. De pronto material inédito que nunca saldría al aire y que preferiría sentarme a escribirlo juiciosamente. Maravilloso. El libro se llama Del Raya a la Rutina y espero que lo lean, porque yo también lo leí. Más allá de nuestra hermandad, lo leí para poder entender un poco todo este camino que empezaste a labrar desde hace tanto tiempo, pero que en este momento ya era hora de que esto se reconociera. Casi que no. Uno de los más felices de que esto esté pasando. Pues nada, te mando un abrazo y que siga para adelante la comedia, sobre todo que dejen de colarse los que no están y que aprendamos sobre todo a lo que tú dices, a reírnos y a hacer comedia en torno a aquellos poderosos que deberíamos derribar y derrumbar. Te mando un gran abrazo, papi. Marcelo, muchísimas gracias. Ok, así llegamos al final de esta entrevista. Yo espero que la hayan disfrutado y que haya sido tan enriquecedora como lo fue para mí. Agradezco muchísimo a Gonzalo Valderrama, su postura, su forma de ver el mundo, pero sobre todo, y como siempre, su gran humanidad, porque me da la autoridad moral a mí para poder afirmar como amigo que detrás de ese gran comediante y mentor hay un corazón enorme y un ser humano verdaderamente valioso. Bueno, terminé este libro, el de Gonzalo, se acabó. Vamos ahora con el segundo en la lista, tal y como lo prometí, que es el de Juliet Romero. Es un libro corto, voy a comprometerme obviamente a leerlo lo más pronto que pueda. El tiempo mío también es corto, realmente estoy con mucha carga de trabajo por estos días, pero intentaré leerlo lo más pronto posible y poder entrevistarla a ella. Así que si Juliet me estás viendo, por favor, espera mi llamada próximamente para que me regales unos minutos y poder conversar acerca de cuál fue tu proceso creativo y qué hay detrás de este libro, porque no es solamente un libro, también hay otro tipo de productos relacionados con él. Si ustedes quieren, lean el libro también para que puedan disfrutar más adelante de la charla y puedan entender un poco más a la autora y su proceso creativo. Pero además, si tienen preguntas que ustedes quieren que yo le haga a Juliet, pues escríbanmelas ahí en mi cuenta de Instagram, Masalto71, o aquí en mi canal de YouTube. Muy bien, Las Visitantes de Juliet Romero será el segundo libro que me propongo leer para poder conversar con sus autores. Nos vemos pronto.